bueno, bonito, ahora sí. Ya. Voy a empezar con una pregunta. Yo creo que aquí a muchos a muchas particularmente les va a gustar. ¿Quién ha cocinado con molde? Levante la mano, por favor. ¿Quién ha cocinado con moldes de aluminio? ¿Ha cocinado con molde, no es cierto? ¿Cómo es? Es genial, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque hay distintos tipos de moldes. Hay moldes para galletas, para queques, ¿no es cierto? Y la verdad el resultado es genial. Yo igual estuve viendo algunos moldes. Hay algunos para hacer panqueques o waffles, ¿no es cierto? Yo en particular tengo uno. Y el diseño en sí es súper genial porque ya uno deja de comer simplemente pan con manjar, sino que ya es con un diseño, ¿no es cierto? Al igual que, incluso hay moldes hasta para los huevos también. Miren, para los huevos, miren, increíble. Uno puede adornar el desayuno para los niños con esto, miren, molde para los huevos. Increíble. Hermano, esto es... por favor, no restringamos nuestra mentalidad del hombre, por favor, a simplemente galleta y queque. No, la verdad es que hay para los huevos también, hay molde. Y se pueden hacer geniales. Un entretenido desayuno. Genial, ¿no es cierto? Y con vaquita y todo. Bueno, lamentamos los hermanos que no pueden ver esto, pero los que nos están escuchando van a saber de que hay distintos tipos de moldes. Por lo menos les invito a que puedan también buscar ahí en sus hogares también algún tipo de molde para que se hagan una idea. Como también hay obviamente, para pasteles y queques. Miren qué hermoso, eso es una hermosura. Es hermosura. Miren, esos diseños son geniales. No tan solo ya de por sí ya a uno le abre el apetito, sino que es atractivo a la vista, ¿no es cierto? Pero ahí ya hay más complejo. Y este fue uno de los complejos que encontré. Miren un pastel de esta forma, con un molde. Yo creo que hay personas que hacen pasteles sin molde, sino que simplemente lo diseñan y eso también es genial. Ahora, ¿pero por qué les traigo esto hoy día? Porque en lo particular hoy día, ¿qué es lo que vamos a ver? Es el tema del patrón. Un patrón que también, o un molde, mejor dicho, que había en el Génesis. Y ese molde era perfecto. Y esto obviamente, el molde en sí mismo nunca cambia. Nosotros los moldes nunca se van variando, siempre es el mismo. Bueno, en el Génesis había un molde. Y estaba compuesto por ciertos elementos que nosotros vamos a considerar el día de hoy, ¿ya? Así que eso es lo que entre comillas vamos a ver hoy. El molde del huerto del Edén, o del Génesis, ¿amén? Bueno, pero para poder seguir, como ya sabrán, estamos en nuestra serie, el panorama divino, el gran panorama divino, pero estamos tratando el tema de, particularmente, el patrón del reino, ¿no es cierto? Que estamos considerando ¿qué capítulo? Capítulo 1 y capítulo 2 de Génesis. Solamente esos capítulos. Imagínense, 5 domingos para esos 2 capítulos. Genial. Pero hagamos un resumen de lo que hemos visto hasta ahora. Esto es un repaso general, no es solamente la semana pasada, sino que general. ¿Qué vimos en nuestro primer mensaje? Que Dios era el autor de la creación. Después vimos de que Dios era el rey de la creación. Posteriormente vimos que el ser humano era el pináculo, o sea, el lugar más alto, la extensión más alta de la creación. Y la semana pasada vimos el tema del reposo, o sea, que el reposo era la meta de la creación. Y hoy día vamos a ver lo que es el patrón del reino. Eso solamente consiste este puro mensaje, ¿ya? O sea, ¿qué es lo que vamos a ver hoy día? El patrón del reino. Bueno, de inmediato se genera esta pregunta. ¿Por qué? Porque como yo ya les comenté a ustedes, ¿se acuerdan de que en Génesis 1 y Génesis 2, entre esos capítulos pasa algo muy curioso? ¿No es cierto? De que ¿qué se repite? La misma historia de la creación, ¿no es cierto? Ahora, no debemos entender de que esto, este segundo relato del Génesis, no contradice el primero, ¿ya? ¿Se acuerdan, no es cierto? No contradice el primero, sino que, en otras palabras, podemos decir de que el primer relato del capítulo 1 nos muestra simplemente de que los seres humanos simplemente son una de las muchas creaciones. ¿Y cuál es el clima del primer relato? Del capítulo 1 de Génesis. ¿Cuál es el clímax? ¿El sexto día o el séptimo día? En el relato del capítulo 1 de Génesis, donde se cuenta toda la creación, el clímax no es el sexto día, sino que es el séptimo día. Ahora, ¿por qué se nos presenta otro relato que es lo mismo?
que es lo mismo. ¿Por qué se nos presenta otro relato? Simplemente es para mostrarnos de que en este relato del capítulo 2, el ser humano es el centro. Ahora, en el capítulo 1 no lo es, sino que es el séptimo día, y es un resumen. Pero en el segundo capítulo, el capítulo 2, que es el mismo relato, se nos cuenta el hombre ahora es el centro. Porque se nos cuenta ahora qué es lo que ocurrió ahí. Por lo tanto, en este relato, en el capítulo 2, se nos muestra tal cual la vida fue diseñada para vivirse, en la cual se enmarca una serie de relaciones, a la cual nosotros llamamos como el patrón del reino. ¿Pero qué es lo que es el patrón del reino? Bueno, nosotros ya lo hemos dicho en otra cosa. ¿No se acuerdan de que nosotros ya definimos lo que era el patrón del reino, no es cierto? Sí. ¿Se acuerdan? Bueno, vamos a volver a repetirlo. ¿Qué es lo que es el patrón del reino? Bueno, nosotros definimos el patrón del reino como aquel conjunto de relaciones que debieran de haberse repetido a lo largo de toda la historia del reino de Dios. Vuelvo a repetirlo. El patrón del reino, ¿qué es lo que es? Es aquel conjunto de relaciones. Esa es una palabra clave. Relaciones. Que debieran haberse repetido a lo largo de toda la historia del reino de Dios. Estos patrones, o sea, estas relaciones nunca iban a cambiar. Porque desde el principio eran, ¿qué? Perfectas. ¿Saben qué? Y esto es igual que el molde que les comenté al principio. El molde en sí mismo nunca cambia, pero lo que uno añade adentro va cambiando, ¿no es cierto? Un queque cuando uno lo hace, echa la masa, pero después que se cose y todo, a algunos le sube, no todo. A algunos le sube, pero a la mayoría de los que le sube se dan cuenta de que ya no es lo mismo, ¿no es cierto? Bueno, en este conjunto de relaciones es lo mismo. Si nosotros añadiéramos más cosas, esto iba a ir enriqueciendo el reino de Dios. Y me voy a explicar aún más, para que sepamos cuáles son. Porque esa es la gran pregunta. Como elige un molde, ¿cuáles son esas relaciones? Esto es lo que algunos han denominado como la triple relación del Génesis. Eso es lo que nosotros estamos cuando hablamos de relaciones. Hablamos de la triple relación del Génesis. ¿Y qué es lo que es la triple relación del Génesis? Bueno, primero se nos cuenta de que había una relación ¿entre quién? Entre los seres humanos y Dios, ¿no es cierto? También se nos olvida de que había una relación perfecta. Estas son relaciones perfectas que habían entre el hombre y ¿quién? Y la mujer. Y en tercer lugar, había una relación perfecta entre los seres humanos y la creación. Ese es el molde, hermano. Cuando hablamos del patrón del reino, hablamos de esas relaciones que habían en el Génesis. Esas relaciones eran perfectas. No podían ir mejorando más porque ya de por sí eran perfectas. El hombre tenía una perfecta relación con Dios. El hombre tenía una perfecta relación con su esposa. Y el hombre tenía una relación perfecta con la creación. Como les dije, estas cosas nunca van a cambiar como el molde, ese de aluminio. Pero ¿qué pasa cuando ya a esas cosas, a estas relaciones que son como triangulares, yo le añado algo más? Si yo le añado conocimiento, si yo le añado una buena administración en cuanto a la naturaleza, eso iba a ir mejorando. No la relación en sí misma, sino que lo que se iba añadiendo a esto. ¿No es cierto? ¿Se entiende? ¿No es cierto? ¿Me siguen? Entonces, de eso estamos hablando cuando hablamos de la triple relación del Génesis. O sea, del patrón del reino. Es la triple relación del Génesis. Bueno, de esas tres relaciones vamos a hablar el día de hoy. ¿Ya? Solamente de esas tres relaciones. Creo que nosotros ya lo hemos comentado en sermones anteriores. Pero igual es necesario tocarlo ahora porque esto va a ir muy de la mano con el tema siguiente que nos va a tocar, ¿ya? Así que avancemos. Primera relación. La relación perfecta que había entre Dios y los seres humanos. ¿Cómo era esto? Bueno, como vimos en mensajes anteriores, el hombre, al igual que todos los demás animales, ¿qué lo que era? ¿En qué se asemejaba? De que el hombre también era una, ¿se acuerdan? Criatura. Bien, criatura. ¿Y qué es lo que significa ser criatura? Un ser creado, ¿no es cierto? ¿Qué implica ser criatura? De que uno depende de Dios, ¿no es cierto? Como al igual que todas las criaturas, para poder seguir viviendo, dependemos de Dios. Pero ¿saben qué? No obstante, a diferencia de los animales, Dios trató de una forma totalmente distinta con esta criatura.
No conmigo. Ay, criaturita de Dios, qué lindo. Bueno, pero ¿saben qué? ¿A qué me refiero? Bueno, es a lo que nosotros podemos ver de que, miren, no contento Dios con simplemente haberlo traído al mundo. Porque Dios sí lo trajo al mundo, pero no contento con eso, porque eso también lo hizo con las demás criaturas. Dios lo formó de una forma particular. ¿Qué hizo con las otras criaturas Dios? Dios habló, ¿no es cierto? La palabra de Dios tiene poder. ¿Amén? Amén. Y Dios dijo. Y las cosas fueron hechas. ¿Pero qué hizo con el hombre? Lo formó con sus manos. Y después sopló encima. Es tremendo eso, tremendo. Entonces de ahí ya podemos ver ya de que Dios tuvo un trato especial con esta criatura. Pero ¿saben qué? Dios no contento con eso. ¿Saben qué? Dios le entregó ¿qué? Un mundo. Un mundo que obviamente habitaban otras criaturas, pero ¿saben qué? Dios le entregó un mundo a este hombre. Para que él lo gobernara. Tremendo, hermano. ¿Qué más maravilloso? Más encima le da un huerto. Y más encima Dios abastece todas las necesidades que él desea. Es tremendo, hermano. ¿Qué más se puede pedir? Pero bueno, hoy en día, cuando a uno se le da mucha regalía, uno ya empieza a dudar, ¿no es cierto? Como que aquí hay algo medio raro. ¿Qué es lo que esto cuesta? Porque no todo es gratis. Nada es gratis, mejor dicho. ¿Por qué Dios se tomaba toda esta molestia? Salta al tiro esa pregunta. ¿Por qué Dios se tomaba todas estas molestias con esta criatura? Bueno, ¿saben qué? Hay algo también que lo diferenciaba de los animales, no tan solo de este trato especial, sino que, ¿saben cuál también? ¿Qué es lo que es la diferencia más dramática que hay entre los animales y nosotros? Es de que nosotros fuimos hechos ¿a qué? ¿Conforme a qué? ¿A la imagen de quién? De Dios. Los animales no fueron hechos conforme a la imagen de Dios. El ser humano fue hecho como, también un concepto que nosotros aprendimos, como una persona. ¿No es cierto? Y cuando hablamos de persona, ¿a qué nos referimos? Personalidad. Que tiene personalidad, no simplemente el concepto de personas que nosotros tenemos. No, cuando hablamos de persona es un ser que tiene personalidad, que tiene muchos atributos bellísimos, ¿no es cierto? No voy a ahondar en eso porque ya lo hablamos ya, pero mi punto es de que como el hombre fue hecho conforme a la imagen de Dios, pasó a ser totalmente responsable también de su acto. Nosotros lo vimos también eso, ¿no es cierto? El hombre, por el hecho de ser una persona, por el hecho de ser alguien hecho conforme a la imagen de Dios, Dios también tiene libertad. Dios también es un ser moral que tiene responsabilidades y que Él es santo. Pero nosotros teníamos que ponernos bajo el gobierno de alguien. Y en este caso nosotros estamos bajo el gobierno de Dios. Y por lo tanto habían reglas que habían que seguir. Aunque el hombre fue puesto como gobernador de todo este mundo, nosotros le dimos un concepto a eso. El hombre fue hecho como un corregente, ¿no es cierto? El hombre fue hecho como un corregente, casi como un virrey, ¿no es cierto? El hombre fue hecho como un administrador, en pocas palabras, del mundo. Pero por lo tanto él tenía que rendirle cuenta a alguien, y en este caso era a Dios. Ahora, por lo tanto Dios tuvo que ponerle regla al hombre, pero ¿saben qué? Aquí también hay que hacer una gran aclaración, de que la regla de Dios, las reglas que puso Dios, o la ley que puso Dios no era opresiva, ¿no es cierto? Nosotros tenemos claro eso, de que esa ley que Dios puso en el principio, ¿cuál era? Era esta, ¿no es cierto? No era para nada era opresiva. ¿Qué es lo que dice? ¿Cuál fue la regla que le puso Dios al hombre? Del árbol de conocimiento del bien y del mal no deberás comer. ¿Por qué? Porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Vamos a ahondar un poco en esta frase más adelante, ¿ya? Porque esto tiene algo cerrado bien genial. Algo encierra esta palabra. Pero bueno, el punto de todo esto, hermano, entonces, ¿cuál es? De que el hombre y la mujer, no solo el hombre, sino que también la mujer, en esencia fueron hechos, o fueron creados, mejor dicho, para estar en una constante relación con Dios. Esa es la esencia del ser humano, a la diferencia también de los animales, de que fueron hechos para estar o entrar en una constante relación con nuestro Señor. ¿Y saben qué? Es difícil explicar esto, es difícil encuadrarlo porque es una frase muy larga, pero ¿saben qué? Hay una frase con dos palabras que encierra todo este concepto de una mejor forma. Y era una frase que nuestros hermanos de antaño, cuando estaba floreciendo todo este idioma del latín, salió una frase al aire. Y esta frase a mí me gustó. Coram Deo. Una frase en latín que ocupaba nuestro hermano.
y aprovechando también hablando de que estamos el tiempo de la Reforma, que lo celebramos también nosotros, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan de qué es lo que es el tema de la Reforma, ¿no es cierto? Protestante, de cuando Martín Lutero clavó sus 95 tesis, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan de eso? Sí, ya. Bueno, estamos justo a la fecha. Cerca de esas fechas también salió a flor de esta frase, que era un intento de poder encuadrar todo esto, de cómo es vivir en una constante relación con Dios. ¿Qué es lo que significa esta palabra, corandeo? Esta palabra, si uno la lee literalmente, significa ante Dios. Eso significa corandeo, ante Dios. Si nosotros lo leyéramos literalmente, significa ante Dios. O como algunos también pueden decirlo, delante de Dios o frente a Dios. Eso significa corandeo. Ahora, así de por sí la frase no encierra mucho. Y es porque nosotros no tenemos esa facilidad de poder estudiar el latín como lo hacían otros hermanos. Pero alguien que sí tiene un poco más de estudio nos explicó en esencia qué es lo que intentaban explicar nuestros hermanos de antaño con esta frase. Bueno, y lo que intentaban explicar, y esto lo dio un hermano que se llama R.C. Sproul, que es un gran maestro que Dios puso también para nuestro beneficio también, para nuestro crecimiento. Él explicó, R.C. Sproul explicó de que corandeo en esencia implica estar constantemente en la presencia de Dios. Pero él aclara de que esta frase, en una forma general, sintetiza cuál debería ser nuestro anhelo verdadero. Porque aquí nosotros tenemos que entender de que no es meramente vivir toda la vida delante de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos de que Dios es omnipresente, ¿no es cierto? Y Dios por lo tanto está en todos lados. Entonces no es meramente estar como presente delante de Dios, porque Dios siempre está en todos lados. Lo que intenta explicar esta frase es de que, o lo que sintetiza esta frase, es de que nosotros debiéramos vivir toda nuestra vida en aquella presencia especial de Dios, esa presencia que se manifiesta en este lugar también, donde estamos bajo la autoridad de Dios y para la gloria de Dios. Eso es corandeo, vivir nuestra vida en aquella presencia especial de Dios, bajo la autoridad de Dios y para la gloria de Dios. Eso, hermano, es como decir vivir en corandeo. Bueno, es una frase que por lo menos a mí me pareció genial y me gustaría que pudiéramos captar esta belleza en esta frase. Pero aquí quiero hacer un paréntesis. Cuando hablamos de relaciones, estar relacionado con Dios, cuando hablamos de que el ser humano está relacionado con Dios, nosotros debemos entender de que de alguna u otra forma todos los seres humanos están en una relación constante con Dios. ¿Y a qué me refiero? Y es imposible escapar de esto. ¿Por qué? Porque ya sea que uno sea incrédulo o sea creyente, uno está ya relacionado con Dios. ¿En qué forma? Me explico. De que si yo soy creyente, yo tengo el favor de Dios. Pero si yo soy incrédulo, ¿qué tengo? La ira de Dios. Entonces, por lo tanto, sea como sea, yo voy a estar en una relación con Dios. Sea como sea. Y ¿saben qué? No hay términos intermedios, porque el mundo cree de que puede apartar a Dios de su vida. Creen de que no, yo no creo en Dios y por lo tanto para mí eso no tiene relevancia alguna. No, ¿saben qué? Bíblicamente eso tiene relevancia. ¿Por qué? Porque nosotros, sea como sea, vamos a estar relacionados con Dios. Vamos a estar en una relación constante con Dios. Pero ¿saben qué? Volviendo a nuestro tema, en lo que era esto, tener la relación en el Génesis o en el principio, en lo personal también me gustó mucho cómo otra persona explicó esto. Lo dijo de una forma más sencilla aún. Y esto es genial. Alguien que se llamaba Anthony Huekeman, quien era un gran teólogo presbiteriano estadounidense, él explicó esto. Y esto es genial. El hombre, desde el principio, fue atado a Dios como cual pez al agua. Cuando el pez trata de librarse del agua, ¿qué pasa?
pierde su libertad y con ello, ¿qué pierde también? Su vida. Hermanos, ¿saben qué? Y esto es genial porque nosotros, hermanos, desde el principio hemos estado atados a Dios. Y el querer huir de esta relación, en primer lugar, nos hace perder nuestra libertad. ¿En qué sentido? ¿Cómo le explica el Nuevo Testamento esto? De que nosotros, de pasar a ser libres, pasamos a ser esclavos ¿de quién? Del diablo, del pecado, ¿no es cierto? Por lo tanto, no tenemos libertad. Y es más, no tan solo perdemos nuestra libertad, sino que también perdemos nuestra vida, ¿no es cierto? ¿Y se acuerdan que yo les dije que había una frase, había algo que estaba escondido en el pasaje de Génesis, de ciertamente morirá? Miren, esto es curioso, porque en esencia aquí en esa palabra ciertamente morirás, hay un hebraísmo. ¿Qué es lo que es un hebraísmo? Es una figura literaria que ocupaban los hebreos. ¿Y qué es lo que intentaba explicar? Dice, se leería textualmente así, porque si el día que comieres de ella, o de la fruta, muriendo, morirás. Miren qué curioso, muriendo, morirás. Eso significa ciertamente morirás. Es muriendo, a medida que tú vayas muriendo, morirás. ¡Oh! Es tremendo, hermano, es tremendo eso. Y eso, ¿saben qué? Se ve en la realidad. Porque el ser humano no murió instantáneamente. No murió instantáneamente. Pero ¿saben qué? Nosotros a cada segundo estamos muriendo. Y eso es verdad. Nosotros, lamentablemente, y por desgracia, a través de la caída, el ser humano cada segundo va muriendo. Es como cuando desenchufamos algo electrónico. Solamente está la batería. Así es el ser humano. Se desenchufó de Dios. Por lo tanto, está muriendo. Y va a llegar un momento donde la muerte ya va a repercutir en el sentido más amplio de la palabra. De ahí entonces, hermanos, de que esta relación que debiéramos tener con Dios, o la que hubo en el principio, es la más importante de las otras dos, o de estas tres. Es la más importante. ¿Por qué? Porque sea como sea, en algún sentido, las otras relaciones que vamos a comentar ahora están relacionadas con esta primera. Por eso es que esta va en primer lugar. Nuestra relación primordial debiera ser estar bien con nuestro Señor. Eso es lo primordial. Ahora, en segundo lugar, ¿cuál es la otra relación que tenemos que considerar el día de hoy? La relación perfecta y hermosa que había entre el hombre y la mujer. Ahora, para poder entender cuán perfecta era esta relación que tenía Adán y Eva, necesariamente debemos quitarnos cierto malentendido al respecto, porque al día de hoy hay malentendido. Nos cuesta todavía asimilar esto. Por ello, deseo traerles tres consideraciones para poder entender este tema. En primer lugar, debemos considerar que fuimos creados como varón y hembra por designio divino. Yo no escogí ser varón, ¿ya? Ustedes no escogieron ser mujeres. ¿Se entiende, no es cierto? Esto fue un designio divino. Por lo tanto, ¿de qué me puedo jactar? De nada. Porque esto fue un designio divino. Y cuando Dios designa algo, es porque es perfecto. Es porque era lo bueno. Era lo que Dios tenía en su divino plan. De acuerdo con el relato de Génesis, Dios creó a la humanidad como hombre y mujer. Eso lo podemos ver en Génesis 1, del 26 al 28. Ellos fueron divinamente instituidos. No socialmente definidos como pasa el día de hoy. Hoy día la sociedad nos define. ¿No es cierto? No, porque él debe escoger. No, ¿saben qué? Nosotros fuimos divinamente instituidos como varón y hembra. No socialmente definidos. Ahora, pensar esto nos lleva también a reflexionar de que nuestra identidad de género, por lo tanto, no se puede renegociar. No se puede renegociar como lo hacemos hoy. Intentamos como buscarle la quinta pata al gato y no, ¿saben qué? No se puede renegociar esto.
porque esto está conectado incluso con nuestra alma. Y yo por lo menos, y no quiero ser dogmático con esto, por favor, miren, lo que les voy a decir, no quiero que esto suene como que es la verdad porque Franco lo dice, no, pero según lo que he estudiado, te lo digo, y esto es un pensamiento muy particular, que también, bueno, no tan solo mío, sino que también comparto con muchos estudiosos también que lo han dicho, de que creo que también el ser mujer o el ser hombre está muy arraigado a nuestra alma. Por lo tanto, el ser hombre o ser mujer no es simplemente algo físico, es algo también que viene del alma. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo, en cierto sentido, es una expresión simplemente visual de nuestra alma. ¿Por qué? Porque de alguna otra forma, no sé cómo, no me pregunten cómo, pero el alma está conectada sí o sí con el cerebro. Cuando el cerebro deja de funcionar, el alma no puede seguir funcionando, ¿no es cierto? No puede seguir moviéndose, pero el alma sí sigue, ¿no es cierto? Como ya lo hemos estudiado en otro estudio. Por lo tanto, nosotros debemos someternos a esto. ¿Amén? ¿Amén? Amén. Debiéramos someternos a esto también, sabiendo de que en primer lugar esto es porque Dios lo consideró que era bueno, ¿no es cierto? ¿Amén? Amén. Bueno, eso quiero que porque esto necesito que son 3 puntos que quiero que decían que están que queden muy claros, porque lo que vamos a decir después, esto va a ser nuestro fundamento. En segundo lugar, nosotros fuimos creados hombres y mujeres, pero ¿a qué? ¿A imagen de quién? A imagen de Dios. Nosotros fuimos creados como hombres y mujeres, pero ambos fueron hechos a imagen de Dios. Este diseño binario, cuando hablo de binario, hablo de como algún complemento, algo que se complementa de 2 cosas, ¿no es cierto? ¿Se entiende? Este complemento, este diseño binario que fue hecho, de géneros de esto de ser hombre y mujer, de alguna forma, miren, y también esto que también quiero que se entienda, de alguna otra forma esto de que Dios pensó que esto era bueno, también expresa la unidad de la diversidad de Dios. ¿Me explico? Dios es trino, pero es un solo ser, ¿no es cierto? Lo hemos explicado cuando hablamos de la Trinidad. Dios es 3 personas, pero es un solo ser. Es un solo Dios, ¿no es cierto? Pero son 3 personas. Y cuando hablamos de personas, también es porque tienen sus expresiones también. Tienen su forma también de moverse. Pero obviamente estas 3 personas también están conectadas en un solo ser. Y eso es genial. Bueno, lo mismo pasa de una forma misteriosa, no me pregunten cómo, pero también lo mismo pasa con el ser humano, el hombre y la mujer. De una otra forma, el matrimonio realza esa expresión. Realza esa expresión de esa unidad en la diversidad, porque somos distintos. ¿Para qué estamos con cosas? Somos distintos. Amén. somos distintos. Ayúdanos. Pero ahí también podemos ver la maravilla de Dios. Y eso obviamente Dios lo deja claro también. En el capítulo 2, nosotros en el capítulo 2, en el verso 24 al 25, ustedes pueden leerlo, ahí Dios lo estipula claramente. Y el segundo capítulo, vuelvo a decirlo, el hombre es el centro de la creación. En el capítulo 2 de Génesis, el hombre es el centro. Y es ahí donde Dios cuenta el plan que tenía Dios para el hombre. Y entre ese plan estaba esto, el matrimonio. Así que, por lo tanto, nuestra dignidad también está aferrada a la imagen de Dios. ¿Se acuerdan? Yo creo que no todos estuvieron cuando dimos una explicación muy práctica para esto. ¿Cómo yo sé que esto es verdad? Lo explico. ¿Qué pasaría si algún chistoso, esto ya lo comenté otra vez, pero qué pasaría si a un chistoso se le ocurriera, por algún motivo, tomar la foto de un ser querido suyo? En este caso quizás de su esposo, de su esposa. Esta persona quizás ni siquiera nos conozca, pero de repente se le pasó la mente y agarró una foto que era muy querida por parte nuestra y viene y le hace cachito a esa persona. Le saca un diente menos, le pone bigote, le hace lente, imagínense. ¿Cómo yo me sentiría cuando yo viera eso? ¿Cómo ustedes se sentirían si alguien viniera y le rayara la foto de un ser querido suyo? Se sentirían mal, ¿no es cierto? Ahora, ¿por qué? ¿Por qué yo me sentiría mal? ¿Por el papel que se rayó?
No, porque quizás el papel me costó ¿cuánto? Imprimirlo quizás me costó no más de 1000 pesos, quizás 500 pesos en algunos lados. O a veces me costó gratis. ¿Saben qué? ¿Por qué a mí me duele eso? Es por la imagen que está plasmada en ese papel. Por lo tanto, el ser humano, ¿por qué tiene valor? No es por simplemente la criatura que hay, porque Dios creó a todos como criaturas, ¿no es cierto? Pero ¿saben cuál fue la diferencia aquí? Es de que Dios plasmó. No es simplemente algo que se puede desligar, no, es algo que está arraigado en nosotros. No podemos separarlo ya de nosotros. Dios nos hizo a su imagen, y la imagen de Dios es lo que, incluso en el Nuevo Testamento, se nos da a entender de que eso es lo valioso. Santiago lo dice muy claro. ¿Se acuerdan del pasaje de Santiago? Cuando habla de la lengua, del mal uso de la lengua, de cuando nosotros quizás impulsivamente maldecimos a los demás, quizás queriendo o no queriendo, con intención o sin intención, nosotros maldecimos muchas veces, o puede pasar de que podemos maldecir a alguien, pero Santiago, ¿qué es lo que dice? Eso está mal. ¿Por qué? ¿Por qué está mal? Porque nosotros debiéramos considerar de que aquel hombre o aquella mujer fueron hechos conforme a la imagen de ¿quién? A la imagen de Dios. Y eso habla de incrédulos como de creyentes. Y es curioso eso, ¿no es cierto? Por lo tanto, el hombre y la mujer tienen la misma dignidad. ¿Amén? Amén. Y en tercer lugar, el hombre fue creado, entendiendo todos estos dos puntos, nosotros podemos ya proseguir a esto. Y esto es un poco más complejo ya. El hombre fue creado primero, la mujer después. Lo siguiente es de que al hombre se le dio la responsabilidad de dirigir y a la mujer de complementar y de ayudar. La Escritura nos enseña de que el hombre fue creado primero, y esto, como lo dije, fue por un tema de dirección divina. No fue por un tema de nosotros. Esto fue por un tema de dirección divina. Por lo tanto, como Dios lo decidió, así, al hombre fue que se le dio esta responsabilidad de dirigir la relación. Ahora, y aquí hay una curiosidad. Esto lo podemos ver reflejado, esto de que el hombre haya tenido esta responsabilidad tremenda. Nosotros lo podemos ver reflejado por lo menos en el Génesis. Quiero que me acompañen al capítulo 2, por favor. Esto necesito que lo lean. Capítulo 2, verso 23. ¿Quién lo puede leer, por favor? Porque este es un pasaje genial. Capítulo 2 de Génesis, verso 23. ¿Sí? Capítulo 2, verso 23. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Incluso en el versículo anterior se nos cuenta algo que es genial. A mí, por lo menos en particular, me gusta mucho. Se nos dice de que cuando Adán fue puesto a dormir y a Adán se le tomó una costilla, que en lo particular algunos dicen que no fue un solo hueso, sino que fue como en la mitad del centro. No fue un pedazo, fue un gran trozo de que se le sacó. No fue como el último hueso. Algunos discuten eso. Y yo creo que tiene más sentido eso, de que fue como una gran parte de él. Pero es un tema de discusión aparte. Bueno, lo que yo quiero apuntar es que en el versículo anterior se nos cuenta algo que es genial. Después que Dios hizo a la mujer, ¿saben qué? Él mismo en persona. Me da a entender lo que dice allí de que Él vino y se la presentó ¿a quién? Al hombre. Dios se tomó el tiempo de decirle, mira, aquí tienes una pareja. Genial, no fue como que de repente la encontró así como tirada por ahí, así como que, ¿qué pasó? ¿Quién soy? No, como que Dios también le dio algunas aclaraciones, no asumo yo, a Eva, y fue y se la presentó a Adán. Y Adán, cuando la ve, él exclama de una forma, y esto en esa parte se nos da a entender de que eso es una poesía. Según el idioma hebreo, esa es una expresión poética. Incluso me gusta mucho como le dice la versión NTV. Y empieza así. Ahora sí, esta vez empieza la versión NTV, que es genial. Me gusta más cómo lo expresa ahí. Esta sí que es igual a mí, carne de mi carne, hueso de mi hueso. Y es genial el hombre, que yo loco. ¿Para qué estamos con cosas? Entonces, pero ¿cuál es mi punto? No me quería desviar mucho, pero ¿cuál es mi punto? En el verso 23
también se nos da algo curioso. ¿Qué es lo que hizo el hombre después que la vio? Después que la lavó. ¿Qué hizo? Siguiente. Le dio un nombre. ¿Por qué pudo hacer eso? Curioso, ¿no es cierto? Lo vamos a ver más adelante. Porque miren, esto es curioso. Pero solamente les quiero decir de que la misma palabra llamó tiene la misma intención que nosotros podemos ver en el capítulo 1, verso 3, cuando dice que Dios llamó a la oscuridad noche y a la luz día. Hermano, por favor, vean la implicancia de esto. Yo no puedo llamar a algo que no es mío. Si yo tengo un animal o algo que es mío, que yo cree, yo le puedo poner nombre, ¿no es cierto? Pero yo no le puedo poner nombre a lo que no es mío. Pero ¿saben qué? Dios se la entregó al hombre. Dios se la entregó al hombre para que fueran uno. Entonces, y el hombre pudo darle nombre. Y esto incluso lo vamos a ver después del huerto, que se repite. Y esto es genial, porque también esto tiene un sentido. No está porque sí eso, ¿ya? Pero esto no quiere decir de que usted puede venir y cambiarle el nombre a su esposa. Ya, así que nada que ver. Nada que ver. Eso es otra cosa, nada que ver. Aparte, sale más caro, así que... antes podía ser más fácil, pero ahora no, hermano. 1 millón, por lo menos sé que sale. Pero bueno, hermano. Cuando hablamos entonces de esto, hermano, de todos estos puntos, yo vuelvo a insistir, hermano, en esto, porque esto, aún en el tiempo de hoy, bueno, es cierto, porque nosotros estamos después, ya esto ya pasó la caída, nosotros estamos en un tiempo donde las cosas nos cuesta entender esto. Yo quisiera aclarar esto de inmediato, de que este tema, vuelvo a insistir, no es un tema de dignidad. El ser primero, ser segundo, hermano, no, aquí no estamos hablando de dignidad, aquí no está hablando de que este es más digno que otro, no, hermano, no. En lo absoluto no está hablando de eso. Y vuelvo a insistir, y quiero ser insistente en esto. El hombre y la mujer fueron hechos a imagen de Dios, por lo tanto, esa es la dignidad. Y por lo tanto, esa dignidad es pareja. Los dos somos personas que tienen una dignidad. Y que lamentablemente hoy en día eso no se respeta. Lamentablemente hoy en día eso no se valora. Y lamentablemente debo decirlo incluso dentro de la iglesia. Ahora, por otro lado, el tema del liderazgo, obviamente, esto fue generado en el principio. Debemos también entenderlo. Tanto hombres como mujeres. El tema del liderazgo, del patrón que Dios tuvo para el hombre y la mujer, fue creado desde el principio. No fue algo que el hombre instituyó. No fue algo que al hombre se le ocurrió, no. Esto fue instituido desde el principio. Y esto, vuelvo a decirlo, debe ser entendido tanto por hombres o como mujeres. Ya que el sometimiento que Eva manifestó no fue forzado, ¿no es cierto? Fue voluntario. ¿Por qué? Porque si ella hacía eso, iban a ser complementados. De lo contrario, no iban a tener ese complemento. No iban a poder ser felices como se nos mostró en el Génesis, de que ellos vivían en plenitud. Ellos vivían desnudos. Qué genial eso. Andar en la casa así como Dios nos manda el mundo, genial, hermano. Pero ellos lo hacían así al aire libre. Genial, hermano. Es genial. Pero en esos tiempos, hoy día no es genial. Y menos para algunos que no hemos salido a correr, así que. Pero hermano, ¿sabes? Mi punto es que lamentablemente hoy en día, hermano, por decirlo, esto se malentiende. Ya que de ninguna forma, por el hecho del hombre ser el líder de la relación, esto nos da como excusa para ejercer algún tipo de violencia o maltrato o menosprecio contra la mujer. De ninguna forma, hermano, se nos puede pasar por la mente a nosotros, los varones, por el simple hecho de que nosotros tenemos como una cierta jerarquía, nosotros podemos ejercer algún tipo de violencia o maltrato con las mujeres y menos aún, por favor, hermano, menos aún con nuestras esposas. ¿Amén? Amén. Amén. Hermanos y hermanas, y esto quiero que se lo graben muy bien, porque ¿saben qué? El trato despectivo o denigrante hacia la mujer, miren lo que voy a decir,
Y esto debemos considerarlo de que nunca formó ni formará parte del carácter santo de Dios. Amén. El trato despectivo, y lo vuelvo a repetir, o denigrante, hermano y hermanas, también debemos considerarlo de que, ¿saben qué? Nunca formó ni formará parte del carácter de Dios. ¿Saben qué? ¿Por qué les digo esto? Porque si hoy día nuestros esposos o esposas, o algún hombre, las insulta, es culpa del hombre, no es culpa de Dios. El hombre en su pecaminosidad no cumple el propósito de Dios. Pero ¿saben qué? Abracen a Dios, porque Él no es así. Amén. Amen a su Señor, porque eso, Dios no es así. Dios nunca tuvo ese espacio en su corazón. Dios le dio dignidad. Incluso consideren esto, para los que están a favor del feminismo. Miren, consideremos esto. Quizá la figura del hombre es como, ¿no es cierto? Es como predominante en la Biblia, ¿no es cierto? ¿O no? Les pregunto a las mujeres, ¿ustedes consideran de que la figura del hombre es como predominante en la Biblia, ¿no es cierto? ¿Ustedes que lo han considerado? Bueno, para los que lo consideran así, ¿saben qué? Miren cómo empieza la Biblia. Empieza con el hombre primero. ¿Cómo termina? Con una novia. Ah, ¿no? Qué genial. ¿Y dónde quedó el hombre? Mezclado ahí entre la mujer. Pero ¿saben qué? Mire cómo termina la Biblia. Termina nombrando a una novia, a una esposa. ¿Se dan cuenta de que hay un espacio para los dos? Hay un espacio, hermano. Por eso les digo, no está esto en el carácter de Dios, nunca estuvo. Nunca estuvo, hermano, el menospreciar o el denigrar a la mujer. Simplemente fue algo perfecto. Dios lo designó así. Por lo tanto, nuestro deber simplemente es acatarlo. ¿Amén? Amén. Amén. Por lo tanto, hermano, todo esto no es más que un tema de orden. Vuelvo a decirlo, la mujer también tiene su dignidad. Dios amó a la mujer, Dios la creó también. Por lo tanto, la mujer no es un mero clon del hombre, ¿ya? No es un mero clon, no. La mujer también tiene su personalidad, tiene su dignidad. Y Dios se la dio. Amén. Por lo tanto, nosotros, tarde o temprano, incluso en este mundo caído, nosotros nos vamos a necesitar en cierto momento. Incluso después de haber pasado todo este tema de la caída, ¿saben qué? Al final, les digo, siempre vamos a necesitar de alguien. Siempre. Y yo deseo, desearía, hermano, igual yo creo que también ustedes lo desean, que la persona que estuviera al lado sea la que Dios también quiso que estuviera con nosotros. Amén. Porque les digo, va a llegar el momento donde vamos a necesitar ayuda. ¿Y qué mejor ayuda que la ayuda que Dios deseó que fuera desde el principio? Amén. Así que, por favor, quitémonos de la mente eso, ¿ya? De que el hombre es más, de que la mujer... No. Dios nos consideró como un todo. Por lo tanto, y luego si no malinterpretemos el tema de la sumisión, porque hoy en día, incluso dentro de la iglesia también se malentiende, incluso dentro de los ministerios, por el hecho de que la mujer quizás no pueda ser pastora, algunos también se puede malinterpretar también. Esto simplemente es un tema de orden, vuelvo a decir, como jerárquico, que Dios deseó que fuera así. Ahora, consideremos de que cuando hablamos de sometimiento, todos por igual, debiéramos entender de que todos debiéramos también someternos voluntariamente al reinado de Dios también. ¿No es cierto? Porque Dios en el principio, cuando hablamos del reino de Dios, Dios tenía un pueblo pero que se sometía voluntariamente. Y eso es lo que Dios espera futuramente volver a reintegrar. Ese pueblo que adora a Dios voluntariamente, no a raíz de miedo ni nada de eso, sino que voluntariamente se somete a Dios. Por lo tanto, entender de que esta relación de hombre y mujer era perfecta en el principio. ¿Saben qué? Esa relación iba a repercutir también para el resto de la sociedad también. También, si nosotros hubiéramos tenido esta perfecta relación, el hombre con el hombre también se hubiera llevado bien. No hubiera habido ese tema de competitividad, de que yo soy mejor que tú, yo me veo más encachado que tú. No, incluso también de la mujer con la mujer. No habría tampoco ese sentido de competitividad tampoco, sino que habría también un sentido de igualdad también. Y en último lugar, ya vamos terminando, tenemos nuestra tercera relación. ¿Cuál era? La relación de los seres humanos con la creación. Aquí en Génesis 1:28 se utilizan dos palabras
para describir la relación del hombre con la naturaleza. ¿Cuál es? La palabra sojuzgar y señorear. Vamos primero con la primera. En primer lugar, consideremos lo que es la palabra sojuzgar. Eso está en Génesis 1:28. El verbo que se traduce por sojuzgar es una forma del verbo hebreo kabash, que significa someter. Someter. Y lo que este verbo, o sea, someter, lo que nos da sentido, lo que nos da a entender en el sentido bíblico, porque si uno busca en el diccionario, la palabra someter se entiende como un sometimiento con violencia. Ojo, por si alguna vez lo buscan en el diccionario va a salir eso, pero saben que en el sentido bíblico, ¿qué nos da a entender? De que el hombre debía de explotar, o sea, sacar el máximo potencial, así, buscar en lo más hondo de la creación, porque habían secretos que el hombre debía de buscar y entender. Por lo tanto, necesitaba algún cierto esfuerzo. A eso es a lo que se refiere. El hombre debía de explotar los recursos de la tierra, cultivar también esta y extraer todos los tesoros ocultos. Porque sí había tesoros ocultos, ¿no es cierto? Hay piedras preciosas que al hombre le llamaba la atención. Y hoy en día esa atención ya pasa ya a ser con malos deseos también. De querer, pues, sí o sí, sacar petróleo de la tierra, sea como sea. Pero en el principio no era así. En el principio tenía otra intención. Ahora, pero cuando hablamos de explotar los recursos del planeta, no tan solo debiéramos como encerrar solamente lo que es la tierra, el agua, las plantas, no, también saben que debe ir considerado también el mismo ser humano. ¿Por qué? Porque el ser humano también tiene un potencial que puede sacar. El tema de cómo él puede usar su inteligencia para solucionar algunos problemas también, o geniárselas para poder hacer algún proyecto, eso es genial. Lamentablemente también eso se malentendió después de la caída con la explotación de las personas de color, ¿no es cierto? Eso fue horrible. Pero también eso es una muestra más de cómo el hombre también tomó parte de esto también del ser humano. Que en el principio, vuelvo a decirlo, también era parte de esto. Debiéramos verlo también como un todo. Por lo tanto, lo que yo quiero decir cuando hablamos de explotar entonces todos estos recursos del planeta, lo que quiero decir es de que Dios nos llamó al hombre a desarrollar todo el potencial que se encuentra en la naturaleza y en el género humano. Todo eso va como un todo. En otras palabras, el ser humano no tan solo debía desarrollar lo que es la agricultura o la horticultura. ¿Sabes lo que es la diferencia de esas dos palabras? La agricultura y la horticultura. La agricultura es como el plantío en gran masa. Y la horticultura es cuando nosotros tenemos plantitas en la casa. Eso es poquito. De más y menos. Pero saben que la Biblia no tan solo se centraba en eso, porque para nuestra impresión muchas veces parece ser de que el Génesis solamente era eso. Plantar, regar y era toda la vida. Pero ¿saben qué? No era así. No era así. Sino también de que el hombre debía desarrollar lo que era la crianza también de los animales, también la ciencia, la tecnología, incluso el arte. Porque también algo bueno, el pintar, el expresarse con música, hermano, eso es genial. Solamente el hombre podía hacerlo. Por lo tanto, incluso este concepto yo creo que ya algunos se recuerdan de que nosotros le dimos un nombre, que era el mandato cultural. ¿Se acuerdan? Era el mandato que Dios dio para que el hombre desarrollara la cultura. Pero una cultura que ¿qué? Que glorificara a Dios. Que Dios cultivara que el hombre cultivara este mundo, ¿pero qué? ¿Con qué sentido? Con el glorificar a Dios. Ahora, la segunda palabra que habla en Génesis 1:28 es la palabra que se traduce como señorear en una forma del verbo hebreo rabadak. Soy súper malo para traducir esto. Radak. Que significa manejar o gobernar. Pero aquí yo creo que no debiéramos como andar mucho, porque esto ya está muy explícito en el Génesis. Pero sí yo quiero poner aquí una nota de advertencia. De que la relación adecuada del hombre con la naturaleza no siempre
no es simplemente dominarla, ¿ya? Vuelvo a decirlo. La relación adecuada del hombre con la naturaleza no es simplemente dominarla. Por eso es que estas dos palabras van juntas, no es porque sí. Porque si yo me quedara solamente con la primera palabra, que es sojuzgar, esto pareciera ser de que era como una invitación a simplemente explotar el mundo como a mí me diera la gana. Pero ¿saben qué? La palabra sojuzgar tiene mucha más implicación. Porque ¿saben qué? Esta palabra señorear o guardar, porque en otras palabras se traduce como guardar, es la misma palabra, mire, que se utiliza cuando los ángeles, cuando Dios puso una espada a la salida del huerto y puso también unos querubines. ¿Para qué? Para que guardaran. Miren, por favor, comparen esas palabras y se las doy como tarea para que ustedes se den cuenta de que la misma palabra que se le pide al hombre que guardara el huerto, o lo señoreara, lo cuidara, es la misma palabra, mire, la misma palabra hebrea que se ocupa en esa palabra. Ahora, ¿qué implica eso? De que el hombre, sea como sea, fuera el modo que fuera, tenía que sí o sí cuidar el huerto. De todo peligro que pudiera venir, o que pueda ser dañino para el huerto. Entonces, por eso esta palabra va muy de la mano también con esto. Por lo tanto, no era simplemente el hacer esto. No era simplemente fabricar cosas y contaminar. De ninguna forma Dios deseó esto para el mundo. De ninguna forma Dios deseó que nosotros, por el hecho de sí, obedecer al mandato de Dios de cultivar la sociedad, de estar cómodo, Dios no deseó esto para el mundo. Dios no deseó que la naturaleza también se viera dañada. Hoy en día esto es recurrente. En Chiloé nosotros lo hemos visto. La deforestación también, o sea, no tan solo por los incendios, sino también por el mismo mal uso que al hombre se le da. Por lo tanto, hermano, Dios nos dio un mundo para señorear, un mundo para guardar, hombre y mujer, no tan solo el hombre, sino que también la mujer. Ahora, con esto quiero terminar, con una sola pregunta. ¿Qué es el reino de Dios? Ya hemos considerado qué es lo que es el patrón del reino, ¿se acuerda qué es lo que es? Es aquel conjunto de relaciones, ¿no es cierto?, que deberían sí o sí haberse repetido a lo largo de toda la historia del reino de Dios, ¿no es cierto? Pero ¿qué es lo que es el reino de Dios en sí? Nosotros ya el libro lo define, ¿no es cierto? ¿Cómo define el reino de Dios? El reino de Dios se define como el pueblo de Dios viviendo en el lugar de Dios, bajo el gobierno de Dios, y por lo tanto este pueblo tenía las bendiciones de Dios. Ahora, ¿cómo nosotros vemos eso en el jardín del Edén? Porque esta pregunta la vamos a ver a lo largo de toda la Biblia, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Bueno, ¿cómo vemos el reino de Dios en el Génesis? Bueno, ¿quién era el pueblo de Dios? Adán y Eva, ¿no es cierto? ¿En qué lugar vivían? ¿Cuál era el lugar de Dios que tenía para ellos? El huerto del Edén. ¿Y bajo qué gobierno y qué bendiciones tenían? Bueno, bajo la palabra de Dios, porque era lo que bastaba simplemente. Y por lo tanto, las bendiciones que les dio Dios al hombre fue tener relaciones perfectas. Porque en esencia, eso es lo que nosotros incluso hoy día nosotros anhelamos. Tener relaciones perfectas con los padres. ¿Quién ha deseado no pelear nunca más con nadie? Yo he deseado no tener conflicto con nadie más, vivir en paz. Yo creo que es lo que todo hombre anhela. ¿Saben qué? Esa es la búsqueda que nosotros tenemos. De poder inconscientemente buscar eso. Porque era lo que Dios había deseado para el hombre. Ahora, repaso. Por lo tanto, y aquí con esto terminamos. Vuelvo a decirlo. ¿Qué vimos en este capítulo del patrón del reino? Vimos de que Dios es el autor de la creación. Dios es el rey de la creación. El ser humano es el pináculo de la creación. El reposo, el séptimo día. ¿Se acuerdan? El reposo es la meta de la creación. Y vimos el patrón del reino. ¿Cuál era el patrón del reino? Por lo tanto, nosotros nos damos cuenta de que, hermano, esta era la perspectiva de la realidad. Esto era lo que Dios deseaba para el mundo. Esto era lo que Dios le mostró al hombre. Mira, esto es lo que tú tienes que hacer. Pero ¿saben qué es lo que pasó? Entró otra persona en la escena. Otra persona que entró
con otra perspectiva de la realidad, perspectivas que hasta el día de hoy permanecen, por algunos. ¿Y saben cómo empezó él? Con una simple pregunta. ¿Con qué ha dicho Dios? El cuestionamiento de la perspectiva de Dios. Nosotros vamos a terminar esta frase la semana que viene. ¿Cuál fue la pregunta que le hizo? ¿Y a quién se lo preguntó? La semana que viene vamos a entrar entonces en nuestro segundo capítulo, que es el reino perdido. ¿Y qué capítulo vamos a considerar del libro? Génesis 3. ¿Ya? Así que, hermanos, Dios los bendiga. Y espero que les haya agradado, hermano, como a mí, yo he aprendido hartas cosas, hermano, con respecto al patrón del reino y también lo he podido aplicar también muchas de estas cosas a mi vida. Pero también deseo que ustedes también puedan entender de que todo esto tiene que sí o sí, no meramente ser información, sino que mi deseo es de que al habérselo simplificado lo más simple posible, que suena como redundante, pero la idea es que ustedes puedan aplicarlo también a su vida. ¿Amén? Así que oremos, hermanito.